Mis estimados y mis estimadas demoledores, demoledoras de la geopolítica. Hoy vamos a tratar un tema que espero que os interese y que os guste. Es la comparación de dos foros que van en paralelo, en concurrencia y que tienen naturalezas y finalidades totalmente distintas. Estoy hablando del foro de Davos y del foro de San Petersburgo. Esta semana, además, el día 5 al 8 de junio se ha celebrado la 27ª cumbre y reuniones del foro en San Petersburgo, foro de San Petersburgo 2024. Y es la respuesta de Rusia y de todos los países del sur global al globalismo de Occidente. El foro de Davos, como sabemos, es una idea que surgió de la mente principalmente, aunque no única, de Klaus Schwab o Klaus Schwab, si lo pronunciamos a la alemana. Este fue el fundador y el titular del foro de Davos. Responde a una agenda ligada a eso que llamamos el globalismo liberal. Tiene un carácter Davos de foro elitista, de foro corporatocrático, es decir, invitados y quienes mandan son las corporaciones transnacionales, y sus sesiones son cerradas. Sus pilares, fundamentalmente, además, están basados en una ideología globalista, pero también en principios tan básicos para el globalismo liberal como un neodarwinismo social, un neomaltusianismo, un eugenismo, eutanasia, control de natalidad, control por parte del Estado de la muerte, no más que del Estado, de las corporaciones, una aceleradísima y no muy justificada agenda climática y una agenda de género y un reset, es decir, un reinicio. La nueva normalidad, además, es un concepto nacido de este foro de Davos tras haber sufrido una pospandemia o un experimento pandémico. Además, se decía y se dijo en ese foro de Davos que la vida normal ha terminado para el 99% y el 1% es el que se quiere que tome esas decisiones según la naturaleza del foro de Davos. Es decir, el control total de las corporaciones transnacionales sobre el planeta y la destrucción de los estados soberanos que hoy día no dejan de ser para ellos como meros instrumentos al servicio de la corporatocracia o corporocracia. En el foro de San Petersburgo, que vamos a llamar bajo las siglas SPIEF, San Petersburgo International Economic Forum, SPIEF 2024, han acudido 139 países. La naturaleza del foro es interpaíses. El tema del SPIEF de este año en San Petersburgo han sido los cimientos de un mundo multipolar, la formación de nuevos puntos de crecimiento. Ha habido países invitados como Bolivia, el Sultanato de Omán y otros más, pero como países invitados, pero países han sido 139. Se ha superado los niveles de la pandemia en cuanto al número de personas que han acudido, porque prepandemia eran en torno a 19.000, la cifra más alta, y este año han sido 21.000 personas. Repito, de en torno a 139, 140 países. En este foro están muy representados y presentes siempre India, Irán, China, Italia, Siria, países de la Comunidad Económica Independiente. Ya he dicho que países invitados, el Sultanato de Omán, Bolivia. También ha habido representación de más alto nivel presidencial del presidente de Bosnia-Herzegovina o Herzegovina y también de Abjasia. Aquí no se habla en este foro ni de control de corporaciones transnacionales sobre el mundo, ni destrucción de estados soberanos, justo lo contrario, y tampoco se ha hablado nunca de reducción poblacional mundial porque no tienen ese virus neo-darwinista ni neo-maltusiano.
También se ha dicho que en los próximos 10 años en el SPIEF de San Petersburgo la política y el papel directivo volverán a los estados nacionales y por eso lucha el Foro de San Petersburgo. En palabras de Ilya Grashenkov, presidente de la Fundación Centro de Desarrollo de Políticas Regionales, se busca potenciar la interrelación entre los estados soberanos nacionales. O, por ejemplo, Leonid Savin, director general de la Fundación para el Seguimiento y Previsión del Desarrollo de Espacios Culturales y Territoriales, jefe del think tank geopolitics.ru, ha dicho en comparación en San Petersburgo que frente al Foro de San Petersburgo, Davos es una reunión de cárteles neoliberales de Occidente. El SPIEF ayuda a revelar su potencial a muchos países que siempre han estado excluidos de Davos. El SPIEF, el Foro de San Petersburgo, Rusia lo está posicionando como una especie de plataforma soberana, auténtica, donde poder desarrollar y expresar las ideas interestados. Elena Panina, directora del Instituto de Estrategias Políticas y Económicas Russtrat y exdiputada de la Duma estatal rusa, ha dicho que Rusia, frente al reset del foro de Schwab, el foro de Davos, el foro de San Petersburgo está en la vanguardia de la lucha por la preservación de la civilización humana como tal, por la preservación del hombre como tal, por su identidad personal, su identidad como nación y preservarla y defenderla, su identidad estatal. Nunca el Foro de San Petersburgo se han fijado objetivos destructivos y no se han tratado ideas de cómo destruir la civilización humana y transformarla en un posthumanismo. Tampoco se ha hablado nunca en el Foro de San Petersburgo ni de reducción poblacional ni de vacunas para virus aún no existentes. Responde además a dos filosofías totalmente distintas. El Foro de Davos habla de una agresividad natural, de una etología del ser humano, de una competición brutal hasta la aniquilación, frente al Foro de San Petersburgo, que habla de la violencia innata del ser humano como un mito, que sí, que hay violencia. Es la tesis histórica entre dos antropólogos, la de Ashley Montague frente a Robert Ardrey. Ashley Montague decía que la violencia innata del ser humano es un mito si el ser humano ha llegado a donde está y a sobrevivir desde sus inicios proto-homínidos y de homínidos, ha sido gracias a la cooperación entre los seres humanos. En cambio, la hipótesis de Robert Ardrey, la hipótesis del cazador, es que el Homo sapiens o el humanoide es un Homo necans y por eso se potencia y se busca esa agresividad natural. Cooperación versus agresión. El protagonismo en el planeta está empezando a ser asumido por países que Occidente ha atribuido durante mucho tiempo de forma arbitraria y voluntaria a esa categoría mal llamada tercer mundo. Los países occidentales, y lo estamos viendo con esta última sesión del Foro de San Petersburgo, están perdiendo sus posiciones de liderazgo a diferencia de los países del sur global que están creciendo y seguirán creciendo. También he visto las palabras en contra del Foro de San Petersburgo de voces rusas que viven a expensas de instituciones totalmente occidentales, CIA, OTAN, MI6 o similares. Por ejemplo, he estado viendo lo que decía Volodymyrovich Kolesnikov, Andrei Kolesnikov. Hay que decir que este Andrei Kolesnikov pertenece al Carnegie Russia Eurasia Center, al Carnegie Institute, escribe también para Foreign Affairs y escribe para periódicos como Moscow Times. Claro, criticaba al foro y criticaba a Putin, ya le criticó desde antes de llegar al poder, cuando llegó al poder en los años 2000, identificó a Putin con Mussolini, es decir, hay una inquina
tras la caída de los gobiernos títeres, tras la caída de la Unión Soviética, de Gorbachev y de Yeltsin, y claro, cuando llega un líder o un presidente de un país que primero cree en Occidente y luego se da cuenta de cómo actúa Occidente y lo que busca Occidente con Rusia, entonces es calificado como de un Mussolini. Habla de que la economía militar en Rusia es ahora, Andrei Kolesnikov, es ahora el motor de toda la economía. Habla que el crecimiento económico actual en Rusia no es saludable, que es improductivo, que se debe al complejo militar industrial ruso. Bueno, complejo militar industrial ruso que sería del Estado ruso frente al complejo militar industrial de Occidente que pertenece a transnacionales por encima de los estados. Y además dice que solo se está produciendo piezas de metal y no aporta nada al capital humano. Pues voy a rebatir todos estos argumentos de Andrei Kolesnikov porque ve la paja en el ojo ajeno y no en la propia. Economía de guerra es la que está desarrollando la Unión Europea aceleradamente y reduciendo el Estado social de derecho y el Estado de derecho y, por supuesto, los Estados Unidos de América, con un complejo militar industrial privado frente a complejos militares industriales de China y Rusia estatales. No me voy a entretener mucho con lo de Kolesnikov, simplemente que Kolesnikov, Andrei, tiene una demagogia contradictoria, ve que si por una parte Rusia, como dice en su discurso Putin, es un estado civilización y la cuarta economía más grande del mundo, según la paridad del poder adquisitivo, es decir, está en lucha ahora entre ese cuarto puesto entre la República Federal Alemana, adelantada por Rusia, y Japón, estamos hablando de PIB en relación a PPA, es decir, la paridad del poder adquisitivo. El cuarto puesto lo tendría mundial la Federación Rusa. Habla Putin en este foro de que han reducido la desigualdad y hemos podido crear una sociedad más homogénea. Así se ha comprobado la hipótesis de que un país puede crecer más rápido cuando el ingreso se distribuye de manera más equitativa en toda la economía. Pues bien, Andrei Kolesnikov, con esa demagogia contradictoria, dice que la desigualdad puede disminuirse no solo cuando los pobres se vuelven más ricos, sino también cuando los ricos se vuelven más pobres, sin mencionar que el crecimiento del PIB nominal formal puede ser también provocado, dice Kolesnikov, por la gran escalada armamentística de Rusia. Si esto lo ves en Rusia como teniendo en cuenta que está pasando a ser la cuarta potencia mundial en PIB medido según el poder, la paridad del poder adquisitivo, la PPA, veo demagógico y contradictorio que critiques esto y que veas la reducción, por otra parte, del Estado social y del beneficio social y de la propiedad social en Occidente, incluso del Estado de Derecho en Occidente, que veas una economía de guerra promocionada por intereses corporativos privados. Pero bueno, también critica Andrei Kolesnikov que en el foro estuviese Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, para quien no lo conozcáis, ha sido nombrado dos veces como una de las más personas, de las 100 personas más influyentes por la revista Time, poco sospechosa de ser prorrusa, y también ha sido clasificado Jeffrey Sachs por The Economist como uno de los 3 economistas vivos más influyentes. Pues bien, la inquina contra Jeffrey Sachs empezó desde que comenzó la operación militar rusa en Ucrania, porque allí tuvo que sufrir en su nación, Estados Unidos. Él es profesor de economía de Columbia, director del Centro de Desarrollo Sostenible. Pues hubo un manifiesto de 300 economistas pro Ucrania que le intentaron hacer un vacío a Jeffrey Sachs justamente por impulsar planes de paz, que decían que eran planes de paz del Kremlin, por presentar a Ucrania un país dividido. Bueno, está dividido desde antes de la intervención en 2014 ya había un enfrentamiento interno entre la Ucrania del este, Donbass, frente a el gobierno post-Maidan, y además eran perseguidos por el gobierno de Kiev
estos otros ciudadanos del este ucranianos. También fue perseguido Jeffrey Sachs como lobos para aislarle por parte de los pro-ucranianos cuando decían que negaba Jeffrey Sachs la integridad soberana de Ucrania. La integridad soberana de Ucrania la viola el propio presidente Zelensky cuando los bienes públicos de Ucrania se han vendido en subasta al mejor postor, tanto las tierras como las tierras de cultivo, como las industrias principales. No va a quedar para los ucranianos, si es que queda, ya va a quedar muy poco. Y el territorio son los propios ucranianos del este los que han decidido ante la rusofobia creciente desde el 2014 y la preparación para una guerra desde el 2014, pues, y la violación de los acuerdos Minsk I, Minsk II, han decidido no pertenecer a esa Ucrania. Y por último, lo que más detestan de Jeffrey Sachs, de este economista internacional, es que no niegue, mejor dicho, de que afirme la idea de que la OTAN provocó a Rusia en este conflicto de guerra proxy. Una guerra provocada, dice el asesor de la ONU, Jeffrey Sachs, sobre la situación en Ucrania. Además, estaban también presentes Oliver Stone, que ha hecho un vídeo que ha sido censurado por YouTube. Este vídeo, Ucrania en llamas, Ukraine on Fire, es un documental donde se ve desde finales del año 41 cómo los nacionalistas ucranianos exterminaron en la zona ocupada por los nazis entre 150.000 a 200.000 judíos, y no solo judíos, sino otras minorías, y contra polacos y contra ucranianos socialistas y comunistas. En el año 46, además, después de la guerra, estos nacionalistas colaboraron con Estados Unidos contra la Unión Soviética como instrumentos de contraespionaje. Pues bien, este vídeo, este documental de Oliver Stone ha sido censurado por YouTube y se puede consultar en The Hill TV, Rising Hill TV, en abril 2024 con el nombre Biden has destroyed Ukraine. Biden ha destrozado Ucrania. More funding will be insane. Más fondos son insanos, contraproducentes. No voy a decir más de Andrei Kolesnikov, solo quiero citarle porque en Rusia la Carnegie, al contrario de lo que otras instituciones desde el post-Maidán han ido censurando a las televisiones de origen ruso como RT, como Sputnik, la Carnegie Institution estaba en Moscú hasta ya entrados el año 2022, es decir, ya desarrollado el conflicto en Ucrania en abierto. Pero claro, estamos viviendo en Occidente una cadena de censura y de caza de brujas como nunca, y lo que se prepara todavía es mayor, porque se va a, lo ha dicho Ursula von der Leyen hace escasas horas, ya no solamente se trata del debunking, es decir, de descalificar, de prohibir todo lo que se emita cuando una comisión creada por la Comisión Europea decida que eso es prorruso, sino que incluso se va a hacer el pre-banking, es decir, no solamente borrar lo publicado, sino que no llegue a publicarse el delito de pensar, no solo el delito de publicar. Y lo que les molesta a estos globalistas liberales, como Kolesnikov, es que en Rusia se esté procediendo actualmente a nacionalizar sectores importantes antes privatizados, y que se considera por parte de la situación actual de Rusia que el capitalismo, sin proteger la propiedad privada, no está el capitalismo, y por lo tanto es compatible con la existencia de empresas públicas poderosas en sectores estratégicos.
Seguiría diciendo sobre esta comparación entre el foro de Davos y el foro de San Petersburgo, que en el foro de San Petersburgo Rusia ha establecido relaciones con Asia, con Oriente Medio, con África, con América Latina y con la Comunidad Económica Euroasiática y con otros. Está viendo lo que yo llevo ya meses diciendo, un giro definitivo y forzado y buscado por Occidente, pero ya querido por la propia Rusia, desde el año 2022, de cortar lazos, de aislar a Rusia. Pues bien, Rusia actualmente ha incrementado con Asia desde el año 2020 al año 23 sus relaciones económicas en un 60%. Con Oriente Medio ha incrementado el doble en esa misma fecha, del 2020 al 2023. Con África, su proporción de incremento de relaciones económico-comerciales financieras se ha incrementado un 69%. Con América Latina un 42%. Y con la CEI, la Comunidad Económica Euroasiática, creciendo en exportaciones no solo energéticas, sino en las no energéticas. En el PIB agregado de los países de la Unión Euroasiática ha crecido en el 2023 más de un 3,8% y el volumen del comercio mutuo en el año 2023 creció un 4,7%. Y repito, no son solamente exportaciones energéticas, sino fundamentalmente suministros de productos acabados de alta tecnología. Y para el año 2030 se piensa que con la Comunidad Económica Euroasiática el comercio, intercomercio Rusia-CEI será un incremento de 2/3 más que en este 2023. A este incremento de las exportaciones, no solo en toneladas, en metros cúbicos o unidades de productos acabados, estamos hablando de productos de alto valor añadido. No solo que empresas rusas entren en nuevos mercados regionales, sino que también amplíen la geografía de la cooperación. Porque la base del Foro de San Petersburgo es esa palabra básica: cooperación en pie de igualdad, transferencia de tecnologías y competencias, en lugar de monopolización, en lugar de imposición, en lugar de neocolonización. Se están estrechando lazos entre países, se están incrementando las posiciones de empresas en el mercado mundial, trabajando con socios extranjeros durante mucho tiempo, gracias a este desarrollo progresivo y paulatino del Foro de San Petersburgo. Estamos viendo cómo una empresa rusa, por ejemplo, Rosatom, líder indiscutible de la energía atómica mundial, se está extendiendo por todo Eurasia. Hacia la región de Asia-Pacífico también se están desarrollando, y lo podemos ver en la primera diapositiva, toda una serie de transportes de ferrocarriles. Bueno, esta sería justamente la diapositiva que querría poner luego más tarde, perdón que me he equivocado, y es justamente como, no es esta tampoco, sería la de los ferrocarriles en las fronteras entre Rusia y China, donde se ve que la integración de los dos países está haciendo, junto con la India, una integración progresiva de todo el continente asiático. Esa es, exactamente. Ahí vemos donde se está trazando a todo lo largo de la frontera de la Federación Rusa en Siberia, en frontera con la República Popular China, una línea de trenes en paralelo y con interconexión modal entre ambas líneas, de tal manera que se está creando no solo una red intermodal ferroviaria fundamental y también de carreteras, sino también de creación de ciudades a ambos lados de la frontera y de polígonos industriales con empresas conjuntas para desarrollar toda la zona sur siberiana y toda la zona norte de la República Popular China, en una integración económica que hace que la Federación de Rusia haya volcado definitivamente su proyección hacia el este y se hayan cortado los lazos con la pequeña península llamada Europa. Otros países también están desarrollando asociaciones tecnológicas, industriales a gran escala gracias a este foro de San Petersburgo, porque se busca
uniones de cooperación en pie de igualdad, donde se dé no solamente exportación de materias energéticas, sino creación de industrias, el suministro de un ciclo de vida completo de bienes y servicios, con formación de personal nacional de cada estado que se integre en estos acuerdos, que luego vamos a ver cuántos acuerdos se han llevado a cabo, y fundamentalmente es eso, trabajar por un desarrollo industrial de localización, no de deslocalización, sino de localización de la producción, de apoyo de ingenierías, servicios técnicos, seguros, etcétera. Diría también en este punto que la capacidad de transporte es fundamental. Aparte de esta ruta que estamos viendo, que es una ruta multimodal, aunque esencialmente ferroviaria, hay una ruta marítima, que es la primera diapositiva, la ruta marítima llamada septentrional. En la primera diapositiva podemos ver en esta ruta marítima septentrional es la arteria mundial más demandada y que más va creciendo desde su fundación. Desde el año, lo vemos en color rojo, frente a la ruta del Canal de Suez, es decir, como alternativa al Canal de Suez, vemos una ruta llamada del norte. Esta ruta del norte, o NSR, Ruta Marítima Septentrional, comienza en la frontera más occidental de Rusia, concretamente en Murmansk, en la península de Kola, en el océano glaciar ártico. Cuenta además con puertos libres de hielo durante todo el año, como son los puertos de Murmansk, en la península de Kola, casi en el Golfo de Finlandia. Luego hay en la otra punta de la Federación Rusa, en la península de Kamchatka, hay otro puerto también libre de hielo, Petropaulovsk, Magedan, Vanino, Vladivostok, en la Rusia Pacífico, y el puerto de Nayovka. Pues estos 6 puertos están prácticamente libres de hielo durante todo el año. Esta ruta, entre los mares de Barents y de Mar de Kara, termina en el estrecho de Bering. Es una ruta, la que veis en rojo, que tiene 5.600 kilómetros desde el estrecho de Kara hasta el cabo Diezhnev, y algo más de 14.000 kilómetros si lo miramos en territorio, es decir, son 5.600 kilómetros marítimos, y en territorio daría servicio a 14.000 kilómetros desde San Petersburgo hasta Vladivostok. Esto mismo comparado con la ruta en color azul, que es la ruta del Canal de Suez, y no solamente Suez, sino lo que supone además atravesar Suez y atravesar el Mar Rojo, si se tiene que hacer con los problemas que está teniendo de los asaltos de los buques en esa zona y de la piratería ya desde hace tiempo, y ahora más con la guerra en Palestina por los ataques hutíes. Los mismos destinos a través del Canal de Suez, frente a los 5.600 kilómetros de la ruta marítima septentrional, a través de Suez son 23.000 kilómetros. Y desde el incidente, repito, del año 2021, los portacontenedores bloquearon el comercio. Esto antes del tema de los hutíes. Hubo un colapso en Suez, en el Canal de Suez, donde los portacontenedores en el año 2021 bloquearon el comercio, las cadenas de suministro mundial, varios días. También diría que esto se está utilizando por los países del sur global, esta ruta cada vez más. La India ya cuenta con un rompehielos por si es necesario para esa zona. China con 3 rompehielos. La ruta ártica es una prioridad fundamental no solo para Rusia, sino también para la India y para China y para varios países ya de Eurasia. La inestabilidad en la zona del Mar Rojo, como decía antes, en los últimos tiempos, ha provocado la caída del tráfico de buques comerciales en casi un 60% respecto a un año normal. Así lo ha constatado la revista Foreign Policy, que ve como alternativa la ruta marítima del norte controlada por Rusia en un 70%.
Claro, controlada por Rusia porque tiene que pedirse, como cuando se pasa por Suez, se pide a Egipto, tiene que pedir permiso con antelación qué barco, qué naturaleza del barco va a querer atravesar por esa ruta. Y hay unos derechos de paso o derechos de navegación que entonces beneficiarían, igual que beneficia a Egipto el canal de Suez, beneficiaría a Rusia en ese 70% de control que tiene Rusia de todo el océano glaciar ártico frente a sus costas de la Federación Rusa y de Siberia. Europa se queja y Estados Unidos llora y deben ver el inicio de una capitulación. Noruega, por ejemplo, que podía haber tenido y de no enfrascarse en esta guerra proxy contra Rusia por instancias de la OTAN, Estados Unidos, Noruega, digo, que cuenta con la quinta flota mercante más grande del mundo y el mayor grupo asegurador de mutuo de seguros contra riesgos de guerra, ha visto aumentar los precios en 100 veces más desde el inicio de los ataques hutíes en octubre de 2023 al hacer las rutas, sus barcos, a través del canal de Suez, a través del Mar Rojo. Si vemos la cuarta diapositiva, que es la North-South Transport Corridor, ahí vemos la comparación de las dos rutas. La ruta de, justamente, esa ruta que va a hacer no solamente la ruta del norte que he explicado antes, sino otra ruta que se está desarrollando a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, a través del Foro de San Petersburgo y de todos los países del sur global que están metidos en organizaciones, ya sean la de Shanghái, ya sea la de San Petersburgo, ya sea la de los BRICS Plus o la ruta o de la ruta BRIC, estamos viendo que esa North-South Transport Corridor, en esa cuarta diapositiva, vemos, por lo tanto, que hay también un aprovechamiento desde San Petersburgo hasta Mumbai, en la India, atravesando repúblicas caucásicas y pasando a través de Irán en la ruta del mar Caspio, y eso también permitiría acelerar todo lo que es el transporte y el comercio internacional frente a de Suez. La ruta del Mar del Norte que hemos visto antes, el 70% de la ruta requiere de barcos que obtengan, ya he dicho, el permiso de Rusia y que paguen las tarifas de tránsito. Es una fake news, además, que en octubre del 2023 la ruta del Mar del Norte o de la ruta ártica tuviese que cerrar por máximos históricos de hielo. Al contrario, cada vez el océano glaciar ártico se hiela durante menos tiempo y la ruta se cierra durante menos tiempo. Precisamente ha habido este año 2023 la navegación por la ruta del Mar del Norte que hemos visto antes, comenzó el 13 de junio y se extendió hasta el 15 de septiembre, es decir, 6 meses de posibilidad de adelantar en tiempo y rebajar en costes los transportes de mercancías desde Asia, desde el Pacífico Índico hasta el Atlántico, todo a través de la ruta del Mar del Norte. Y esta otra ruta alternativa, la norte-sur corredor de transporte, es otra ruta multimodal donde va a haber ruta por carretera y por tren desde San Petersburgo hasta los puertos de Irán y del puerto de Irán, por eso es multimodal, hasta el puerto de Mumbai, en la India. Estamos viendo que la ruta del Mar del Norte, como esta otra, Moscú y Pekín están trabajando mano a mano, codo a codo, por desarrollar estas rutas alternativas a las rutas del occidente globalista. Este año 2024, el buque portacontenedores, el primer full container Panamax, es de ese tipo de barco contenedor, va a hacer la ruta ártica. En el 2018 ya hubo una primera experimentación de un buque llamado Ventamaers de 3.600 TEUs, es decir, de capacidad, y este buque que se va a hacer
con una capacidad más grande esta ruta para el mes de julio va a ser el portacontenedores Flying Fish 1 con una capacidad de 4.890 TEUs que ya ha tenido el permiso de Rusia, es una empresa china, para transitar por la ruta marítima del norte durante este verano. El buque, para que nos hagamos una idea, tiene 66.781 toneladas de peso muerto. Presta servicio como parte de la ruta de Safe Trans Line entre San Petersburgo y varios puertos de China, a través de la ruta del Ártico. Permite a estos buques de estas compañías chinas evitar las zonas de conflicto en el Mar Rojo y del Golfo de Adén sin tener que desviarse por el Cabo de Hornos. Ya durante el verano 2023, otra empresa china, la New Shipping, envió 4 buques FederMax a través del Ártico, completando 7 viajes que hicieron el año pasado entre julio y diciembre por la ruta ártica. El transportista decidió ampliar entonces para este año 2024 a 12 viajes más lo que había empezado en el 2023. Uno de los buques de la New Shipping, el New Polar Bear, se vio involucrado el año pasado en los problemas de daños en el gasoducto Baltic Connector con 2 cables submarinos de telecomunicaciones sobre Estonia y Finlandia. Pues bien, todas estas compañías, la que he dicho antes, la New Shipping y la Safe Trans Line, son compañías que van a permitir y están permitiendo con los hechos de utilizar una ruta alternativa al canal de Suez donde se pueda transportar grano, donde se pueda transportar energía, gas, petróleo, petroleros, teniendo en cuenta además que los petroleros, los graneleros, mejor dicho, los buques graneleros son buques de carga seca grande, los Cape Size, por la profundidad que tienen, algunos no pueden pasar por el canal de Suez. Pues bien, por esta ruta ártica sí que pueden pasar, sí que pueden transitar por buques que no pueden pasar ni por Suez ni por Panamá. Me iría a la 5ª diapositiva y en la 5ª diapositiva vemos cómo lo que veíamos antes al principio, que las rutas son multimodales, las cooperaciones entre estados euroasiáticos van a hacer más fuerte a Eurasia como bloque alternativo y a los BRICS Plus ampliados que se van a volver a ampliar en la próxima cumbre de Kazán, va a ser una coordinación como engranajes de un reloj suizo de varios engranajes ya existentes. Es decir, Foro Económico de San Petersburgo, la Comunidad de Estados Independientes, por una parte, Foro Económico de Shanghái y Foro Económico de Beijing, la ruta BRI, los BRICS Plus y la coordinación con ASEAN. Por lo tanto, una unión euroasiática que va a hacer palidecer a la pobre y triste Europa otanizada y militarizada. En esta 5ª diapositiva vemos esa colaboración entre 2 estados, la República Popular China y la Federación de Rusia. Y yo me preguntaría también, para ir terminando, ¿qué sectores de Estados Unidos quedarían afectados si los BRICS dejasen el dólar? Porque es otra de las cosas que se han ido tratando en esta cumbre de San Petersburgo. Pues bien, la banca de Estados Unidos y de Occidente, si los bancos centrales de los países BRICS Plus no acumulan dólares USA, podrían terminar desencadenando una hiperinflación en Estados Unidos debido a que Washington lleva años exportando su inflación a otros países. También se vería afectado con la desdolarización la tecnología de los Estados Unidos. Las multinacionales de origen estadounidenses occidental podrían verse obligadas a gastar más dinero para mantener sus negocios a flote y seguir siendo competitivos en lo más alto, pero tendrían que recurrir a despidos masivos y a medidas contracomerciales. Lo estamos viendo con el brazo armado que tiene Estados Unidos, que es la Unión Europea, cómo se están poniendo aranceles a los coches eléctricos chinos
aranceles de un 38%, cuando supuestamente la agenda globalista climatológica de la Unión Europea pedía coches eléctricos, pero como los coches eléctricos, ahora la tecnología que viene del este es competitiva no solo en precio, sino en calidad, ahora se le quiere poner aranceles. Y por último, la desdolarización también va a afectar al consumo propio de Estados Unidos. Los precios de los productos diarios en Estados Unidos se disparan. Si escuchamos un audio muy rápido del senador americano Tommy Tuberville, dice: We'll draw a line here. He doesn't want Ukraine. He doesn't want Europe. Hell, he's got enough land of his own. He just wants to make sure that he does not have United States weapons in Ukraine pointing at Moscow. Yeah. Okay. Ahí claramente dice este senador americano republicano desde el año 20, juró al cargo por Alabama el 2021, senador republicano, dice claramente que Putin, frente a el discurso dominante, frente al relato, Putin no tiene necesidad de Ucrania. Dice también el senador Tuberville, no tiene necesidad de Europa. Rusia, Putin, ya tiene suficientes tierras. Lo que quiere simplemente es que no se pongan misiles de Estados Unidos en Ucrania. También este senador es el que ha dicho que Joe Biden está matando de hambre a los estadounidenses en un tuit de hace 72 horas. Dice además, y lo podemos ver con una gráfica, que una cuarta parte de los estadounidenses admiten que se saltan comidas debido al vertiginoso aumento de los costes de los comestibles. Y no solamente, ahí vemos dos gráficas, en una gráfica vemos dos líneas ascendentes, una en rojo y otra en azul. Pues bien, si bien la inflación en rojo parece que se va desacelerando, aunque está en niveles muy altos, el precio de los alimentos todavía quedarán, al menos 2 o 3 años pasarán antes de que la gente sienta el alivio real de este aumento brutal de la inflación en los alimentos que se ha dado desde la operación en Ucrania. Dos estudios de encuestas, uno de el estudio de Qualtrics XM. Qualtrics XM es un software que se utiliza por parte de compañías para hacer encuestas, concretamente la encuesta de Intuit Credit Karma, que es una financiera y una empresa de software en Estados Unidos, ha hecho una encuesta reciente en la que ha mostrado que el 26% de los encuestados norteamericanos compran alimentos poco saludables para ellos o para su familia, que una cuarta parte de los estadounidenses, por el aumento de precios, les lleva a saltarse una o varias comidas ocasionalmente, que el 80% de los estadounidenses afirma haber tenido un aumento notable en los costes de los alimentos en los últimos años, y que un tercio, es decir, más del 60% de sus ingresos mensuales, se gastan en gastos como comida, alquiler y servicios públicos. La séptima y última gráfica es la del McIver Institute. Es otro instituto que ha hecho una encuesta también similar a la del Intuit Credit Karma, en donde se ve el McIver Institute en la séptima gráfica que la inseguridad alimentaria es un problema importante en este país, ya que millones de estadounidenses no tienen suficiente comida para comer o no tienen acceso a alimentos que sean saludables. Es decir, estas dos encuestas, la del Instituto McIver y la del Instituto Credit Karma, muestran que casi el 80% de los estadounidenses consideran ahora la comida rápida un lujo debido a sus altos precios. Otra encuesta, y termino, realizada por Lending Tree a 2.000 adultos el 24 de mayo pasado, ha mostrado cómo el 78% de los estadounidenses consideran comer en las fast food o comida rápida actualmente como una compra de lujo por los altos precios. 3 de cada 4 estadounidenses les encanta comer o les encantaba comer una vez a la semana como poco en estos fast food, pero la mayoría, el 62%, dice que come menos debido al alto precio de las facturas. Y termino diciendo, el 71% de los estadounidenses
que ganan menos de $30.000 al año, 58% padres con niños pequeños, 58% miembros de la generación Z y 53% de mujeres, considera a las fast food actualmente como producto de lujo. Y por lo tanto están optando por comer en casa y no comer todas las comidas. Y lo último que tendría que decir, que si las hamburguesas con queso de McDonald's y las nuggets del Chick-fil-A han aumentado hasta un 200%, al menos en 5 años, y si los burritos carnosos de 5 capas Taco Bell han pasado del 2019 a unos $69, ahora a 3,99, y los nachos Bell, que en el 2019 estaban a 3,29 y ahora al 6,19, todo esto también afecta a la comida a domicilio. ¿Dónde está el American Way of Life? ¿Dónde está la protección del progresismo de Biden hacia los ciudadanos norteamericanos? La guerra en Ucrania y los fondos para Ucrania, ante esta situación de pobreza creciente de los norteamericanos. Es decir, ¿se lucha por la democracia y por las libertades? Pues no se lucha al menos por la democracia y por las libertades de los ciudadanos norteamericanos, cada vez más depauperados y cada vez más en situación de pobreza creciente. Y esto es solo una muestra de lo que puede seguir si se empecinan en una guerra sin cuartel frente a la Federación Rusa y una guerra sin cuartel frente a los nuevos actores de un mundo multipolar como China, como India, como Rusia y como Brasil y como tantos otros. Muchísimas gracias, un placer poder compartir con vosotros todos los miércoles desmontando mitos de la geopolítica, y espero que nos podamos ver el próximo miércoles. Muchísimas gracias.